esperpento que se produce todos los días en la política española lo trasladas a la empresa privada y estarían todos fuera en un minuto. Han encontrado un filón en esta estrategia de división que les permite perpetuarse creando un teatro absolutamente ridículo y absurdo como es el Congreso de los Diputados. Es una pantomima ridícula. Todas las semanas asistimos a discursos demenciales. Yo creo que sería más pintoresco tener a monos arrojándose caca. Y resultaría más barato. Votan lo que diga el líder y nada más. Y el líder, su misión es participar en un concurso de popularidad semejante a Gran Hermano que le asegure permanencia, básicamente. No ni siquiera buena gestión. Es evidente que hay unas clases extractivas y unas clases que son extraídas. Y nosotros, lamentablemente, formamos parte de la segunda. Al fin y al cabo, su misión es lograr extraer tu riqueza para tenerla a ellos. Es evidente que desde las clases extractivas hay un plan maléfico para mantenernos más o menos domesticados. Esta comodidad que vivimos en realidad es una cárcel de oro. Mientras nos mantengamos en esos 2,5 hijos, una cantidad de impuestos que no termine de matarnos, aunque sí nos lo ponga la vida un poco difícil, la hipoteca sea pagable, etcétera, etcétera, el individuo sigue avanzando, curiosamente. Yo creo que han llegado a ese punto de equilibrio en el que saben que no vamos a dar un puñetazo encima de la mesa. Contrapartida es que todo se va desmoronando lentamente delante de nuestros ojos. Nadie propone nada nuevo cuando ha ocurrido la inevitable explosión de las redes sociales, al hecho de que ya no nos atrevemos tanto a pensar y a hablar y a contar lo que pensamos. Si no coincides con el tapón de la botella, inmediatamente eres el mal. Quieres que las tortugas terminen con pajitas en la nariz y quieres que el día del juicio final, el apocalipsis, haga mucho calor. Porque es mucho más cómodo manejar a un grupo que está dividido que no hacerlo a gente que intenta entenderse o que intenta llegar a un consenso. Que tú entiendas la posición del contrario no significa que estés de acuerdo con él. Simplemente que entiende sus motivos. Simplemente con dar ese pequeño salto ideológico yo destruiría la polarización que vivimos actualmente. Hemos asumido que la mediocridad es tolerable. Y eso es peligrosísimo, pero en la política lo vemos de un modo muy evidente. No deberíamos conformarnos con eso. Deberíamos exigir mucho más. Pero no lo hacemos. Nos hemos conformado con lo mediocre. Esa sobreregulación no nos dejan hacer. No nos dejan prosperar. Hay dos problemas muy graves en Occidente. Y ambos problemas provienen de lo mismo, la sobreabundancia. Por eso creo que no es tan malo que Occidente colapse. Al final, esa patada en el culo puede hacernos reaccionar y puede hacernos convertirnos en personas mejores, que luchan, que piensan, que avanzan, que muerden la vida, en lugar de elegir qué próxima mierda va a haber en Netflix. Hoy arrancamos este programa con un texto de Fabián C. Barrio, nuestro invitado de hoy. Y dice así, ¿quieres un síntoma de que todo está podrido de verdad? Dice, mira el nuevo tapón de las botellas, ahí está el germen del totalitarismo amable. Nos prometieron que era por el planeta y asentimos como niños obedientes. Y así, sin darnos cuenta, aprendimos a aceptar cualquier estupidez con tal de no parecer mala gente. El nuevo tapón es propaganda de diseño, dice Fabián C. Barrio, yo estoy de acuerdo, puro populismo ecológico. Pero cumple su función política, que no es otra que domesticar. Te enseña a callar, a repetir el mantra correcto. Hoy el tapón es un símbolo de la ventana de Overton, luego hablaremos de qué es esto. Un cambio ridículo que prepara el siguiente cambio, probablemente también ridículo. Y quien se atreve a decir que es incómodo, que no sirve, será tachado de negacionista y de enemigo del bien. Y cuando todos piensan así, ya no hace falta un gran hermano, porque basta una simple botella. Hoy hablamos del nuevo libro de Fabián C. Barrio, que se llama así, Los engranajes de Occidente, porque cada vez hay más personas que no entienden nada de lo que pasa alrededor. Así que hoy nos vamos a hacer un montón de preguntas para intentar entender qué está pasando a nuestro alrededor, para intentar entender cómo funcionan los engranajes de Occidente. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo sabes, esto es mucho más que un programa de radio, mucho más que un podcast, esto es pensamiento positivo. Vamos a ello. Pensamiento Positivo, el programa de desarrollo personal y profesional. Sergio Fernández.
Fabián C. Barrio. Fabián es un viajero, escritor, librepensador, fue emprendedor. Como todos los emprendedores casi de California, llegó un momento que lo dejó, se subió en una moto y se dedicó a abandonar esa vida, entre comillas, normal, para dedicarse a viajar por el mundo. Hoy es un refugiado fiscal en Chipre, me encanta esta expresión, y desde sus libros y conferencias y su canal de YouTube se dedica a radiografiar cómo funciona el mundo. Labor por la cual, Fabián, te quiero felicitar públicamente. Muchísimas gracias. Te lo agradezco de corazón, Gracias. porque en estos momentos de estepa de información y de estepa ideológica, en la que cuando todo el mundo parece pensar lo mismo, parece que nadie piensa mucho, escuchar cosas diferentes y frescas, sinceramente, se agradece. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué te lleva a escribir este libro? ¿Cuál es tu motivación? Yo observo, vamos a ver, desde Chipre las cosas se ven de un modo distinto, se ven con gran calma, porque realmente es una isla dedicada al placer, al ocio, recibe un montón de turistas al año, sobre todo ancianas británicas jubiladas que toman pastitas de té, categoría en la que yo me incluyo. Entonces, vivimos pues una vida muy tranquila, muy en calma, y me ha proporcionado sobre todo perspectiva. Se ve todo un poco a vista de pájaro. Entonces he observado una serie de patrones que se reproducen en la sociedad actual y que guardan mucha relación con otras sociedades que han colapsado en el pasado, con grandes imperios que se han ido al carajo. Sin embargo, los libros de historia tienden a explicarnos estos fenómenos desde una perspectiva de los grandes nombres. Tal emperador causó el colapso porque su familia, porque no sé qué, porque tal. Y realmente yo creo que estos colapsos son fenómenos profundamente humanos. Las sociedades, al igual que las familias, al igual que las empresas y al igual que las personas, son sensibles al estrés y a una serie de características o de circunstancias psicológicas que hacen que terminen por irse, por perder la cordura. Las sociedades, igual que las personas, sufren de ira, de envidia, de codicia, de revancha, de estrés. Y todos esos fenómenos a mí me gusta trasladarlos tanto desde lo general, desde el punto de vista sociológico, a lo humano y viceversa. Entonces, ahí surgen los engranajes de Occidente, al intentar encontrar qué mecanismos psicosociales son los que están produciendo una debacle a la que llevamos asistiendo un buen par de décadas y que va a devenir de forma totalmente inevitable, o sea, no hay nada que hacer, en darle el trofeo o el traspaso o el testigo a Asia. Y básicamente al observar todos esos mecanismos, pues me resultó casi divertido, casi pirotécnico. Es como si te sientas a observar el fin de los tiempos sentado al borde del universo. Es una cosa que es pintoresca de ver. Tú afirmas que la única revolución que funciona es personal. Correcto. Yo en eso comparto ese punto de partida contigo. Si no cambiamos nosotros, no cambiará fuera las cosas. ¿Qué tenemos que cambiar? No, pero yo no creo que vaya a ser ese el resultado. Es decir, la revolución personal no creo que termine por cambiar lo que hay alrededor. Terminará por cambiar nuestra percepción de las cosas y terminará por cambiar nuestra vida en el sentido de que podamos lograrlo. Las revoluciones en la actualidad ya no son posibles. Se han terminado. Esa etapa en la que las personas pasaban, sobre todo tenían hambre y tenían acceso a armas. Cuando se daban esas dos circunstancias, las cosas cambiaban con un golpe, un puñetazo sobre la mesa, que normalmente tenía muchos motivos para ser así. Pero actualmente no hay ni hambre ni armas disponibles. Por otro lado, hay una crisis de valores y de ideologías clara. Nadie propone nada nuevo. Y, finalmente, estamos sometidos a una vigilancia constante. Una vigilancia que nosotros hemos asumido como válida y que cedemos esa libertad a cambio de seguramente protección o una suerte de estabilidad, ficticia, pero estabilidad al fin y al cabo, en la que nos sentimos moderadamente confortables. Esto de moderadamente es muy de nuestro siglo. Todo está moderadamente bien. Estamos moderadamente satisfechos con nuestro trabajo, con nuestra vida familiar, nuestra vida sexual, nuestras relaciones humanas, el ocio que consumimos, todo está más o menos bien. No llega a ser una maravilla, pero está más o menos bien. Entonces, mientras nos mantengamos en esos 2,5 hijos, una cantidad de impuestos que no termine de matarnos, aunque sí nos lo ponga la vida un poco difícil, la hipoteca sea pagable, etcétera, etcétera, el individuo sigue avanzando, curiosamente. Y yo creo que eso es algo a lo que las clases extractivas se han acostumbrado y han llegado a ese sweet spot. Clases extractivas. Sí.
Sí, porque no me gusta llamarla casta, porque está muy usado el término. No me gusta llamarlo políticos, porque parecería conspiranoico, pero es evidente que hay unas clases extractivas y unas clases que son extraídas. Y nosotros, lamentablemente, formamos parte de la segunda. Pero, en todo caso, yo creo que han llegado a ese punto de equilibrio en el que saben que no vamos a dar un puñetazo encima de la mesa. La contrapartida es que todo se va desmoronando lentamente delante de nuestros ojos. Y finalmente, esta comodidad que vivimos en realidad es una cárcel de oro. Y creo que todos lo sabemos, que todos somos conscientes de ello. Foucault hablaba de un panóptico. Un panóptico era una cárcel que fue diseñada en el siglo XVIII y que tenía la peculiaridad de que con muy pocos vigilantes, a veces incluso con uno, eran capaces de mantener cautiva y obediente a gran cantidad de presos. Lo lograban haciendo una cárcel circular en la que todas las celdas confluían en una única garita en la que había o no un vigilante que podía estar vigilándote o no a través de una rendija. Pero esto hacía que todos los presos voluntariamente se sometieran al poder disciplinario. Y lo hacían porque estaban acojonados ante la posibilidad de que el guardián estuviera observándolos. Y terminaban por vigilarse a sí mismos para cumplir con los mandatos de la prisión. En cierto modo es lo que ocurre en Occidente en la actualidad. También en Asia, pero bueno, el que nos ocupa es Occidente. Vivimos en una cárcel, en un panóptico disciplinario, en el que tenemos un gran miedo de que nos pillen haciendo cosas malas, y entonces nos sometemos a esa disciplina voluntariamente a cambio de, pues eso, cierto grado de seguridad o de comodidad. Fabián, déjame que cuente un par de ideas o tres para centrar el tema de hoy y arrancamos esta entrevista. Vamos a por ello. Bueno, te quiero compartir 3 ideas que a mí me han impactado para comprender cómo funciona el mundo actual. Yo no sé tú, pero yo hace años, concretamente, bueno, venía de antes, pero sobre todo a partir de los acontecimientos del año 2020 y de la restricción de derechos constitucionales, posteriormente declarada inconstitucional, siempre es un buen momento para recordarlo, empecé a hacerme preguntas, empecé a leer, empecé a investigar y empecé a cambiar mi visión de la realidad. Te quiero compartir 3 ideas. La primera de ellas es la idea del soma. Viene de este libro que yo afirmo, luego hablamos de esto si quieres, Fabián, pero yo a veces afirmo que si uno no ha leído Un mundo feliz y algunas otras referencias bibliográficas que vamos a dar ahora, probablemente no entienda bien lo que está pasando en este mundo. En Un mundo feliz de Huxley se habla del soma. En este libro se habla, o te permite reflexionar, de que cuando pensamos en dictaduras, pues siempre imaginamos tanques, censuras, imaginamos miedo, pero Huxley en Un mundo feliz plantea algo más inquietante, un mundo donde nadie protesta, porque casi nadie sufre, que es un poco lo que estábamos hablando ahora mismo. En un mundo feliz no hay guerras, en un mundo feliz no hay hambre, la gente no está libre, pero a cambio está cómoda. En un mundo feliz el soma es una droga que se utiliza para controlar los sentimientos y curar la depresión, permitiendo a la gente vivir sin ninguna emoción negativa. Es que parece que más que una novela, a veces parece un documental. El soma funciona como un narcótico para mantener la felicidad superficial y suprimir el malestar y la infelicidad. Y la idea de fondo de Un mundo feliz es radical. No todas las prisiones se construyen con barrotes. Algunas se construyen con bienestar, con comodidad y con dopamina barata, casi en oferta. Así que la pregunta que tenemos que hacernos hoy es muy clara. Si el sistema te da bienestar, si el sistema te elimina las emociones negativas, si el sistema te da ayudas, becas, subvenciones, si te da soma, ¿es eso un regalo o es eso una cárcel? Idea 2, del libro Rebelión en la granja, de George Orwell. Yo creo que para entender el mundo actual, George Orwell está como muy manido, pero es que es verdad que sigue dando respuestas. Como sabes, Rebelión en la granja es una fábula satírica del régimen soviético de Stalin, y en la fábula los animales hay un momento que se hartan pues, de los humanos, se hartan del granjero. Se levantan, lo expulsan, proclaman una gran revolución, todos serán libres e iguales. Al principio todo suena a una especie como de utopía, pero poco a poco los cerdos, los nuevos líderes, empiezan a disfrutar de pequeños privilegios. Así que la granja, que iba a ser diferente, acaba pareciéndose cada vez más a la anterior. Y esto nos trae a colación algo, y es que no basta con querer salir del sistema si tú sigues pensando como el sistema que criticas. La verdadera revolución no es cambiar de amo, ni cambiar de bandera, ni de etiqueta ideológica. Es una cosa más difícil que consiste en cambiar el paradigma. Y por último, la tercera idea que quiero compartirte es que lo primero es despertar. Esta es una pregunta, mejor dicho, esta es una respuesta que hemos tratado en muchas ocasiones en las formaciones, en las sesiones
sesiones de preguntas y respuestas que hago con alumnos de IPP, muchas personas me dicen, ¿pero qué hago ante el mundo que hay? Y yo la respuesta que siempre doy, la primera respuesta es, lo primero es despertar, es entender qué es lo que está pasando, porque si no entendemos qué es lo que está pasando, difícilmente vamos a poder luego actuar, si es que hay algo que actuar en consecuencia. Esta idea normalmente la remito a un libro que se llama El Club Bilderberg de Stulin. Es un libro que ha sido criticado, es un autor que ha sido criticado y sin embargo me parece que es un libro que abre los ojos. Durante las últimas décadas, este es el punto de partida del libro, hay un grupo de políticos, empresarios, banqueros, gente poderosa que se ha reunido secretamente para tomar las grandes decisiones e incluso, según el punto de vista de este libro, para nombrar a tu presidente del gobierno, para nombrar a los directores de los medios de comunicación libres del pensamiento único. Así que si eres de los que crees que hay medios de comunicación, si eres de los que crees que el presidente manda, si eres de los que crees que el pueblo elige, pues a lo mejor el Club Bilderberg de Stulin. Hay más libros con este título, por cierto, Cristina Martín Jiménez tiene otro libro interesante también con un título muy parecido. Probablemente este libro te sirva. Y ahora sí que sí, vamos a ver cuáles son los engranajes de Occidente. Vamos a por ello. La entrevista, ofrecida por masterdedesarrollopersonal.com. Fabián Cebarrio es autor de este libro, Los engranajes de Occidente, de un libro, de varios libros de viajes, de cuando dio la vuelta con su moto por el mundo. Usted se encuentra aquí, un libro de filosofía que disfruté mucho también. Puedes encontrar información sobre él una vez a la semana, ¿no? Es cuando publicas este vídeo Sí, una vez a la semana. Informativo satírico, Los Minutos del Odio. Los Minutos del Odio, una vez a la semana. Yo te lo recomiendo, yo me lo he visto de vez en cuando y la verdad que merece la pena. Puedes encontrar información sobre él fácilmente en internet, Fabián Cebarrio. Nosotros hemos llamado a nuestra detective de almas, a nuestra querida Cristina Serrato y a sus biografías con alma para conocer un poquito más cómo es nuestro invitado. Se define como un tipo ordinario que se esfuerza por llevar una vida extraordinaria. En ese empeño radica su autenticidad, singularidad y humanidad. Hijo del campo, en su memoria alberga instantes como el colegio rural con niños que olían a estiércol, aulas repletas de serrín, las fiestas del pueblo junto al cementerio, la granja de sus abuelos, la finca donde tenían corderos y plantaban pimientos de padrón, la devoción por Rosalía de Castro, Mazinger Z, los clics de Playmobil, las tardes de verano pedaleando para ir al río, las cabañas en los árboles o los amaneceres desde su habitación, donde un cielo que parecía volverse nácar le aportaba paz. Siempre tuvo la intuición de que la vida contenía algo más, una historia por descubrir marcada por el impulso a no detenerse de Papá Jesús y la búsqueda de la belleza de Mamá Luisa. También del trabajo sin tregua, la creatividad inquieta, el gusto por la vida epicúrea y el amor por los cuentos heredado por sus abuelos. Quiso ser escritor, actor y director de cine. Pasó de la radio local al boom de Internet, del traje y el coche descapotable a una decisión radical, arrancar su moto y no mirar atrás. Una aventura que le regaló 2 años de viaje, 63 países, más de 120.000 kilómetros, un libro autobiográfico y un precioso proyecto con el que denuncia el tráfico infantil en los circos de la India. Uno de los momentos más emotivos de su biografía fue cuando regresó a España tras esa vuelta al mundo y entró en Madrid rodeado por 70 motos con los escapes rugiendo. Constante y equilibrado, planifica todo a largo plazo. Se mueve por desafíos realistas que no para hasta conseguir a base de mucho tesón. Y hay 2 aspectos de su persona irrenunciables, la independencia y el humanismo. Aplauden los semáforos para rebajar su impaciencia, le horrorizan los ruidos fuertes, bebe de las tazas del lado del asa. Su banda sonora va de Tom Waits a The Flash, pasando por la canción a la luna de la ópera Rusalka o el Lacrimosa de Mozart. Termina el día repasando las noticias en Twitter y durmiendo con un podcast, y se levanta cada mañana preparándose unos espectaculares desayunos gourmet. Solo considera tiempo libre a los momentos en que se desploma en el sofá. Le gusta cocinar, el bricolaje, pintar, el sabor de los labios, del chocolate, el jackfruit, la sriracha, el cilantro, el jamón, el pimentón, el aceite de oliva, de la carne asada que cocinaba su abueliña o cualquier cosa hecha a la brasa. Le encanta el fuego. En su casa cada habitación
tiene chimenea. Es un amante de la palabra al que le emociona la belleza que aparece sin avisar, la bondad de la gente y descubrir la nobleza de las personas más pobres del mundo. De ellos ha recibido grandes aprendizajes y una cura de humildad. Seguro de que cada cual tiene sus razones para actuar como lo hace, que hay que amar el destino y que todo sucede para ser disfrutado o para tener una lección. Cada día cumple su promesa de vivir lo extraordinario desde lo cotidiano, rebelándose contra el cliché establecido, para encontrarse en el margen luminoso de lo real, teniendo siempre presente la frase que con la caligrafía rechoncha de su madre lleva escrita en su antebrazo: esto también pasará. Así que esto también pasará, Occidente también pasará. Íbamos acompañando todo lo que iba pasando con cosas que son reales. Es decir, yo bebo de la taza del lado de esto y también esto también pasará. Que me lo hice a los 50. Lo hice en Saigón. Yo decidí celebrar los 50 con un pirotécnico viaje que salió realmente mal. Estuve enfermo durante todo el trayecto, mes y pico, sin saber muy bien qué estaba ocurriendo. Y la conclusión fue esto también pasará. Que, por cierto, si me lo hubiera tatuado al principio del viaje, lo habría llevado toda la enfermedad con más entereza. Bueno, vamos a empezar a charlar para entender los engranajes de Occidente. En la nota de prensa, cuando me llegó la nota de prensa del libro, vi esto del tema de lo del tapón, Sí. donde mencionas lo de la ventana de Overton, y dije, yo también había pensado esta cosa de que es una tomadura de pelo de tal, Sí, totalmente. es que es de tal calibre que digo, pero esto en serio le sigue funcionando. Y yo a veces siento admiración. Yo no sé tú, porque yo digo, pero ¿cómo puedes hacer que algo tan básico siga funcionando? Vamos a ver. Es evidente que desde las clases extractivas, que sé que es una expresión que veo que te ha gustado, hay un plan maléfico para mantenernos más o menos domesticados. Todo esto surge de la academia y de hace unos 50 años, cuando cuando la ciencia sociológica empezó a perfeccionarse y a detectar los patrones que hacían que las personas se volvieran más dóciles, sí, más susceptibles a ser corregidas sin necesidad de palo y piedra. Entonces, la ventana de Overton no es más que uno de los mecanismos que describo en el libro, pero hay decenas de ellos que hacen que las personas, bueno, pues vivan una vida más o menos tranquila, atenuada y esto. Y el tapón de la botella es un ejemplo perfecto. Explícanos qué es la ventana de Overton, que probablemente muchas personas no sepan lo que es. La ventana de Overton enmarca la realidad dentro de lo posible, de las cosas que puede tolerar la gente. Y la clase extractiva lo que hace es mover esa ventana para que resulten tolerables cambios sociales que a ellos les resultan beneficiosos. Cabe reseñar que la ventana de Overton no tiene por qué ser necesariamente una cosa mala. Es como la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad es muy útil y la agradecemos todos los días de nuestra vida, pero si te caes, evidentemente te va a hacer daño. Y la ventana de Overton puede ser empleada para el mal o puede ser empleada para el bien. Hay determinados cambios sociales que yo creo que han sido muy, muy, muy buenos a lo largo de los últimos 50 años y que han empleado la ventana de Overton. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, pongamos el matrimonio homosexual, por ejemplo. La gente al principio pasó de verlo a una aberración a convertirse en algo perfectamente admitido por la sociedad. Quien dice eso dice la defensa de los derechos laborales o de la mujer. Todos esos son cambios que han tenido lugar a lo largo de un periodo de tiempo y que se han hecho desplazando la ventana de lo que era tolerable por parte del público hacia posturas cada vez más afines a lo que se pretendía lograr finalmente. Y hay muchas estrategias que permiten mover esta ventana de Overton. Una de ellas es ir condicionando a las personas de un modo muy gradual. También puedes contar con un líder carismático, alguien que sea muy reconocible por su coleta o por su larga barba y un acento peculiar, etcétera. Alguien que tenga un carisma suficiente como para arrastrar a las personas y llevarlas a su redil. Puedes emplear una crisis, por ejemplo, para forzar ese cambio y lograr que todos pasemos por el aro y hagamos determinadas cosas porque de repente hay un virus de un pangolín que ha convencido a todo el mundo de que sí que debemos hacer las colas, enviar SMS, aplaudir en los balcones, yo qué sé, cosas inverosímiles. Es decir, la ventana de Overton está ahí y es una forma de cambiar. Puedes, por ejemplo, proponer algo escandalosamente radical que no es lo que persigues realmente. Sino quedarte luego en una cosa que sea más asumible. Esto lo hacía muy bien Echenique cuando estaba en política. De repente decía que había que sacar el 95% de los impuestos a los ricos.
Jamás nadie ha perseguido extraerle el 95% de la riqueza por el momento. Pero sí es verdad que eso Pero les gusta. adecuó a las personas a aceptar cosas que entraran más dentro de lo razonable. Entonces, es un mecanismo más, un mecanismo de manipulación política, como muchos que han brotado de la academia y que han permeado en el público y que se emplean ahora. La academia lo que hizo fue describir cómo funcionaban las cosas. Pero claro, luego eso lo aplicas y tienes un arma muy poderosa y consigues que centenares o miles de personas tomen una plaza pública y estén ahí enrocados para luchar contra el sistema durante muchos meses, y luego esas personas terminen incrustadas en las administraciones haciendo exactamente lo mismo que la casta que ellos decían que iban sin que pase nada. A expulsar. Y no pasa nada. Tú has estudiado este tema en profundidad. ¿Tú sabes quién manda? No tengo ni la más remota idea. Cuando hablas de clases extractivas, asumo que son los gerentes de los que mandan, los mandados de los que mandan. No, yo creo que incluso los mandados de los que mandan son clases extractivas. Al fin y al cabo, su misión es lograr extraer tu riqueza para tenerla a ellos. Pero sabemos que las clases extractivas no mandan, entonces. Yo tengo mis dudas sobre que exista ese ente supranacional, que todo eso. Más que nada porque yo recibo muchos emails, muchos, de muchas personas que intentan convencerme de muchas cosas. Desde que mi microondas me espía y está enviándole mensajes a los extraterrestres, pasando esto por... Es literal. No, es totalmente cierto. Sí, no, todo esto. Desde que hay un plan para bajar el cociente intelectual de Occidente mediante el flúor en el agua. Es decir, hay muchas cosas que me cuentan muchas personas. Y no quiero ser una de ellas. Y no quiero ser, sin pruebas, defensor de que existe un ente o un grupo de familias supermillonarias que quieren hacerse con el control del mundo mediante la manipulación genética y tal, y los vampiros sodomitas. No lo sé, no tengo ni idea. Y no sé si hay alguien por encima. A mí me llega... Si yo tuviera que elegir un dios, elegiría el sol, ¿vale? Porque está ahí cerca. Lo veo, recibo su energía y a mí me basta. Sé que hay muchos más soles, mucho más grandes en otro lado, y es posible que hasta me crea que existen los soles, las galaxias, los agujeros negros y todo eso. Pero a mí me basta con que mi Dios sea ese sol. Y en este caso, 3/4 de lo mismo. Mi concepción de la clase extractiva llega a Pedro Sánchez, a Montero y demás gente. Lo que haya a partir de ahí no tengo ni la más remota idea. Puede que resuene en algún tipo de diapasón y que esté dispuesto a admitir que existe y que leyendo determinados libros, como era el caso que nos ocupaba del Bilderberg, llegue a otras conclusiones, pero prefiero ser cauto en este asunto. Más que nada porque dentro del genoma de mi ideología se encuentran los escépticos. Es uno de los pilares de quién soy, el escepticismo. Y el escepticismo te dice, no necesariamente que la verdad no exista, aunque se inclinan a admitir que no existe, sino más bien que no podemos conocerla. Y como no podemos conocerla, para evitar la angustia de tener que defender una postura, lo mejor que podemos hacer es reconocer que no lo sabemos. Dices que hemos borrado las fronteras entre pensamiento privado y público, que esta Cierto. es una de las claves del dominio, ¿no? O sea, cuando lo privado se hace público, o sea, eso es una catástrofe. Y dices que hemos borrado estas fronteras. Las hemos borrado y además lo hemos hecho voluntariamente. Pero además lo que ofrecemos al mundo exterior es una versión editada, maquillada, con una capa de píxeles que la hacen casi irreconocible. Y esa exposición a la que nos sometemos voluntariamente, subiendo constantemente las fotografías del sushi que a lo mejor ni nos hemos comido, o esas frases motivacionales que ha dicho otro, o esas playas paradisíacas que están convenientemente enmarcadas para ocultar la presencia de turistas adiposos con bañadores fluorescentes que resultarían poco, o que las borramos con la IA para servirlas. Todo eso lo estamos volcando constantemente para generar una especie de envidia o admiración entre los demás y para no sentirnos nosotros miserables cuando los demás lo hacen. Pero eso tiene además otro problema. Cuando nosotros nos exponemos de ese modo, también nos exponemos al ataque o a la toxicidad que nos venga de vuelta. Y eso ha provocado, sobre todo en la última década, cuando ha ocurrido la inevitable explosión de las redes sociales, al hecho de que ya no nos atrevemos tanto a pensar y a hablar y a contar lo que pensamos. Hay una autocensura. Evidente, muy clara, muy clara.
En parte por el rodillo ideológico que en cuanto te sales un poco del redil eres convenientemente empujado. Y la cancelación que ocurre cuando en tu entorno se enteran de que tú tienes determinadas... Claro, o tienes determinadas... O no coincides con pues la botella, el tapón de la botella. Si no coincides con el tapón de la botella, inmediatamente eres el mal. Quieres que el planeta, quieres que las tortugas terminen con pajitas en la nariz y quieres que el día del juicio final, el apocalipsis, haga mucho calor. Entonces, no tiene por qué ser así. La contraportada del libro es el decálogo del libre pensador moderno. Muchas de las verdades que están ahí yo creo que son axiales y que la gente debería, por lo menos... Dime tus dos favoritas. Bueno, no sé. La más importante es la única rebelión posible, es la personal, que es la final de ella. Pero yo creo que una cosa muy importante que debemos hacer es no comprar packs ideológicos. Yo soy facha. Puedo decirlo abiertamente porque ha perdido ya tanto el peso emocional esa palabra, que realmente en la actualidad facha es aquel que no comulga con los postulados de Podemos. Y en ese sentido, el 98% de la población es facha. Entonces no hay ningún problema en reconocerlo. Y dado que yo tiendo o escoro hacia la derecha, y no tengo ningún problema en reconocerlo, muchas personas que están enquistadas en la derecha han seguido y siguen de forma natural mi canal de YouTube, porque el algoritmo es capaz de predecir que esa persona estará más afín ideológicamente conmigo que con Canal Red. Bien, lamentablemente yo no admito jamás formar parte de un PAC. Y hay determinadas cosas que yo defiendo, como pudiera ser la eutanasia, que no coinciden con el PAC ideológico de la derecha. Y eso desconcierta profundamente a la gente. Y hace que se sientan incluso defraudados cuando yo defiendo determinados postulados que chirrían muchísimo con lo que ellos han comprado, con esa burbuja epistémica en la que viven inmersos. Entonces, en el decálogo del libre pensador se insta a las personas a salir de esa burbuja y por lo menos entender la posición del contrario. Porque muchas veces ni se hace el esfuerzo de entenderlo. Que tú entiendas la posición del contrario no significa que estés de acuerdo con él. Simplemente que entiendes sus motivos, que tiene su lógica, que dentro de su cabeza tú puedes pensar que él está equivocado, pero que dentro de su cabeza funciona. Y él tiene razón. Él tiene toda la razón del mundo. Simplemente con dar ese pequeño salto ideológico yo creo que nos haría, que destruiría la polarización que vivimos actualmente. El simplemente entender las razones del otro. Puedo entender que Echenique quiera extraerle el 95%, me parece una locura, me parece una obscenidad, me parece ridículo, pero puedo entender sus motivos. Él, es posible, quiero creer, que genuinamente pretende cambiar el mundo, hacerlo un lugar mejor, y que el Estado cuide de todo el mundo, los tenga en pañales y sostener a toda esa gente. Puedo entender que esa sea su forma de pensar. No la comparto, pero la entiendo. Pues por ahí va más o menos el libre pensamiento. Has mencionado el tema de la cancelación. Explica qué es esto. La cancelación no tiene por qué ser una cancelación en masa. La cancelación es el fenómeno mediante el cual se anula a una persona socialmente, se la expulsa. Fíjate que en la antigüedad, más que la pena de muerte, era el ostracismo. Era el ostracismo. El ostracismo era lo que realmente jodía a las personas. Expulsarlos de una sociedad y dejarlos como parias fuera de los lindes de la polis. Y eso es lo que es la cancelación. La cancelación actual se hace con antorchas digitales. Los campesinos, en lugar de salir con hoces y con martillos, salen en tromba a arrinconar a determinadas personas. Pero pasa también en pequeños entornos. Y ocurre en pequeños pequeños grupos, sí, por supuesto. En las mesas familiares. Y en grupos de WhatsApp, de amigos, que al final terminan por no hablarse porque han cancelado a uno de ellos y lo han expulsado virtualmente de su círculo de confianza. Y ocurre en las familias y las personas dejan de hablar, que es lo peor que puede ocurrir en el mundo. Dejar de hablar y discutir con sosiego ideas de unos y de otros. Y sin embargo, cada vez parece que estamos más polarizados. Desde luego. O sea, si echamos la vista atrás hace 30 años, una persona quedaba con su cuñado que era de la ideología contraria y se tomaba una cerveza. Y se reían. Y se reían. Eso incluso entre los dirigentes políticos de buena fe, admítaseme esta construcción sintáctica extraña, pero quedaban entre ellos y charlaban. Correcto. Y tal. Y cada vez parece que eso es menos. No, irá peor, yo creo. Irá peor. Sí. Sí, porque es mucho más cómodo manejar a un grupo que está dividido
que está atomizado, que no hacerlo a gente que intenta entenderse o que intenta llegar a un consenso. En la actualidad la política ya no alcanzará consensos nunca más. Nunca más. Es imposible que el PSOE y el PP lleguen a un acuerdo, se den la mano y decidan encontrar un consenso en sus políticas. No, Siendo en esencia lo mismo, que es lo más alucinante de todo. No puede ocurrir, ya no va a pasar. Pero siendo en esencia lo mismo, es que esto es lo más alucinante. Y el fenómeno tenderá a crecer más y más porque han encontrado un filón en esta estrategia de división que les permite perpetuarse creando un teatro absolutamente ridículo y absurdo como es el Congreso de los Diputados. El Congreso de los Diputados es una pantomima ridícula y lo vemos todas las semanas. Todas las semanas asistimos a discursos demenciales que podrían... Yo creo que sería más pintoresco tener a monos arrojándose caca y resultaría más barato que lo que hay ahí. Porque todo el hemiciclo está dividido en 4 porciones y esas 4 porciones votan lo que diga el líder y nada más. Y el líder, su misión es participar en un concurso de popularidad semejante a Got Talent o, peor aún, a Gran Hermano, que le asegure permanencia, básicamente. No ni siquiera buena gestión. ¿Qué ocurre? Muchas cosas. La primera, que cuando las cosas vienen torcidas, nos damos cuenta de que el Estado podría funcionar perfectamente sin ninguno de ellos. Bueno, pasó en Bélgica, ¿no? Correcto. Ha ocurrido muchas veces. Incluso en España hemos tenido momentos en los que no ha habido gobierno y la cosa ha seguido más o menos, por inercia, ha seguido más o menos igual. Y cuando vienen las cosas torcidas, que es cuando realmente un líder debería reaccionar, pues está comiendo un chuletón. Y ese señor, yo lo entiendo. Lo entiendo porque es un tipo al que han votado para que tocara la pandereta y comiera chuletones con personas. Hacer comidas, ir a cortar una cinta. Ya. Es decir, han votado a un gestor de Portaventura. A un tío que debería estar al frente de Portaventura y ya. Entonces viene un aluvión de lodo y el tío está totalmente desbordado. Pero lo entiendo porque no estaba preparado para semejante cosa. No hay políticos preparados. La política ha sido vampirizada por personas que son políticos de carrera, que viven en una burbuja en la que no comprenden el mundo real, porque nunca han recibido una paralela de Hacienda. Jamás en su vida han pagado la cuota de autónomos. No saben lo que es la trimestral. Incluso los hay que no han trabajado nunca. No han trabajado en su puñetera vida. Tienen una formación mínima. Son personas de carrera, políticos de carrera, que han prosperado. Una vez, mira, me decía una persona que estaba muy de acuerdo con el gobierno y era hijo de un empresario. Digo, imagínate que tu padre fallece mañana. ¿Tú dejarías el consejo de la empresa de tu padre en manos del Consejo de Ministros mañana? Digo, piénsalo antes de darme una respuesta. No, imposible. Dice, no. Digo, eliges para tu país. Es que el esperpento que se produce todos los días en la política española lo trasladas a la empresa privada y estarían todos fuera en un minuto. No pasan ningún tipo de filtro de calidad. Pero ¿cómo podemos comprar? No ¿Cómo podemos comprar semejante teatro? Bueno, porque precisamente además hay muchos capítulos en el libro dedicados precisamente a explicar cómo coño se ha conseguido crear una sociedad lo suficientemente sumisa como para que compre el esperpento de la política. Todo esto venía por la polarización, o sea, en parte lo compramos por la polarización. Es uno de los motivos. ¿Qué más hace que sigamos comprando este teatro tan absurdo? En general, el mundo se ha vuelto de una calidad inferior. En muchas cosas. Eso es tal cual. En muchas cosas. Nosotros compramos productos de AliExpress que nos llegan y nos hacen ilusión los primeros 2 minutos. A partir del producto normalmente se estropea. En un par de horas, un par de usos, el producto se estropea. A veces no llega ni a funcionar. Nos ha causado un placercillo y se acabó. Bueno, ok, vale, me basta. Cuando llegas a casa derrotado después de un día de trabajo y te tumbas en el sofá, dedicas curiosamente más tiempo a intentar encontrar algo que te apetezca ver en Netflix que verlo directamente. Y cuando lo ves, normalmente es un guión ridículo, absurdo. La pérdida de calidad del mundo audiovisual que ha sufrido en el último decenio por culpa de plataformas como Netflix, que se dedican simplemente a arrojar basura, pero a cantidades, una tromba de mierda en tu televisor, que te la tragas porque no hay otra cosa y que más o menos te mantiene entretenido, un cierto nivel de entretenimiento. Y en general hemos asumido que la mediocridad es tolerable.
Y eso es peligrosísimo, pero en la política lo vemos de un modo muy evidente. Al final no llegamos a votar ni siquiera a la persona que nos apetece o la ideología que quisiéramos, sino Votamos en contra, ¿no? no, aquello que nos resulta lo suficientemente tolerable. Muchas veces las personas votan con la nariz tapada, que dicen, he votado con la nariz tapada, porque no había otra opción y este es el menos malo, el que creo que me va a hacer menos daño. No deberíamos conformarnos con eso. Deberíamos exigir mucho más. Pero no lo hacemos porque estamos acostumbrados a la mediocridad. Porque no lo hacemos en nuestra vida. Nos hemos acostumbrado a la mediocridad en todos los aspectos de nuestra vida. Viajamos. Viajar antes era una experiencia maravillosa. Era extraordinario. Ahora es un tormento entre aeropuertos que te lleva la máquina, el algoritmo te manda al aeropuerto de no sé dónde, donde esperas 5 horas para coger otro vuelo a no sé de dónde y tal. Y cuando llegas, el centro de la ciudad es idéntico al de tu ciudad, con las mismas franquicias, los mismos sabores. Terminas comiendo en un McDonald's porque ya no sabes dónde coño ir. Te fías del algoritmo de Google, te recomienda el restaurante X y te pierdes la tasca de la esquina donde podrías haber tenido una interacción de calidad con una persona en ese momento, un local, ¿no? Pues ya no pasa, eso no ocurre, porque el algoritmo hace lo mismo que hacen todos los algoritmos, lo deja todo en un nivel aceptable de todo. Entonces, viajar es otra de las experiencias que se han convertido, que se han estandarizado y se han vuelto mediocres. Y con todo ocurre, la educación es mediocre. Antes, por ejemplo, la gente acudía a buscar información en Internet y debía realizar un cribado de esa información. Tú buscabas en Google, Google te ofrecía, aquí tiene usted 6 millones de resultados. Entonces tú debías ir página por página buscando y hallabas la respuesta finalmente en blogs, cosas que la gente había hecho tomándose su tiempo, había participado en foros, había dado respuestas, unos se habían peleado con otros, habían llegado a un consenso, etc. Y ahora preguntamos a ChatGPT y te produce una respuesta estandarizada que ni siquiera tiene por qué ser real. Puede ser una fantasía, puede ser... Yo lo equiparo a cuando crees haber visto una película. Le pasa lo mismo a la inteligencia artificial. Cree saber la respuesta y te da una respuesta estandarizada. ¿Qué te sirve? Nos llega, nos basta. Nos hemos conformado con lo mediocre. Y con la política ha ocurrido lo mismo. Dices que la humanidad nunca ha estado mejor y nunca se ha sentido tan desdichada. ¿Parte de esta desdicha que tenemos es la que está llevando al colapso de Occidente? Por supuesto. Hay 2 problemas muy graves en Occidente, de los más graves que tenemos. Uno es la obesidad. Esto es increíble, ¿eh? Y otro, la depresión. Que esto también es increíble. Y ambos problemas provienen de lo mismo, la sobreabundancia. Por eso creo que no es tan malo que Occidente colapse. Al final, esa patada en el culo puede hacernos reaccionar y puede hacernos convertirnos en personas mejores, que luchan, que piensan, que avanzan, que muerden la vida, en lugar de elegir qué próxima mierda va a haber en Netflix. Pero de alguna manera estamos como dormidos, estamos como anestesiados. Sí, totalmente, totalmente. Antes hablabas de un mundo feliz. Un mundo feliz parte de la premisa de que el placer puede resultar adormecedor, puede domar a las personas. Y en cierto modo es lo que ocurre. Es decir, hay una cantidad sostenida de placer, de seguridad, de comodidad en la que vivimos, y eso impide que busquemos una respuesta más allá. Simplemente no hace falta. Dices también que todos los imperios se han construido sobre miserias y tormentos y que todos han acabado en el lodo y que esto también pasará con Occidente. Claro. La cantidad de trabajo que hay detrás de todo lo que hemos construido es abrumadora. Es abrumadora. Y la cantidad de sufrimiento que hay detrás de cualquier producto, de mi chaqueta, la cadena de dolor que ha llegado hasta aquí. Bueno, y aunque no sea dolor, podemos dejarlo en trabajo, ¿no? O sea, quiero decir, aunque no haya dolor, ¿no? La cantidad de trabajo que hay hasta que tú y yo hemos llegado a estar aquí, ya no vamos a decir sufrimiento, ¿no? Sí, pero hay muchas horas, ¿no? Sí. Y todo eso lo tomamos como algo normal, como algo natural, cuando no lo es, para nada. Y al final ha ocurrido con los imperios prácticamente lo mismo, se ha repetido siempre el fenómeno. Se crece, la sobreabundancia provoca que las clases extractivas se froten las manos y decidan echar mano del pastel. Llegan los mediocres a la parte superior de la pirámide, de la cadena trófica, todo termina por desplomarse y eso produce crisis económica, corrupción, movimientos migratorios en masa, pérdida de libertades y colapso.
Y eso ha ocurrido desde la noche de los tiempos hasta hoy mismo. Y eso es lo que está pasando en Europa con esto que hablas, que además como empresario en España lo veo todos los días, que es esto que hablas, y cito literalmente, decadencia de formularios, decretos silenciosos y algoritmos grises Claro. que nos están encarcelando. Europa Porque es- es que yo a veces lo veo y digo, es que es una cosa como tan... De nuevo, como tan obvia. Que Es digo, orwelliano. pero es que no puede. Mira, yo en cierta ocasión para el máster de emprendedores dije, vamos a ver cuántas leyes tiene que seguir una empresa que se monte en España. Y no llegué a acabar este trabajo. El día que lo dejé, era una ley que hay en España que dice que si tienes documentos en una empresa, los tienes que tener cerrados en un cajón con llave. Hay una ley para esto. Y dije, Abrir una página web. Pero toda esta gente, o sea, Abrir una página web y ser compliant con la mierda de la GPR, de los cookies, esa mierda de las cookies. Pero ¿qué burócrata estúpido, absurdo, decidió que todos tenemos que pulsar el aceptar una cosa que ni leemos, ni hemos leído, ni vamos a leer nunca en la puta vida? Ni sirve para nada. Y todas las páginas que abras tienen que tener eso o te multan. Todas. ¿Es demencial? es como lo del tapón. Sí, efectivamente. En el libro hablo de la norma perversa. Es un fenómeno psicológico que tiene lugar cuando desde arriba se hacen leyes que saben que no se pueden cumplir o que son muy difíciles de cumplir. Es como en 1984. Correcto. Hay tantas leyes Sí. que no las puedes seguir. Una norma perversa clara es esas grandes rectas, en medio de ninguna parte, que tienen una señal de 50. Y tú intentas al principio cumplirlo, pero joder, que no hay nadie, que 50 es muy poco, que no hay niños, escuelas, no hay nada, voy a darle un poquito más a la... Pero claro, ¿y si eso que está allá al fondo no es un perro, sino un guardia civil disfrazado de perro? Entonces vives acojonado y miras sobre el hombro para ver si alguien te está vigilando. El panóptico del que hablábamos antes. Es exactamente así, funciona así. Entonces, en Europa en concreto... Y eso está acabando con Europa. Totalmente. Drena a la gente. Drena mental, física, psicológicamente a las personas. Si abrir una página web es tener que informarte de la mierda de la ley de la protección de la cookie, de todo eso, o simplemente, joder, un puesto de limonadas. Todas las cosas que tienes que pagar a sicarios que te defiendan del gobierno. Sicarios Legislativos en este legislativos caso. que te defienden, que te blinden ante la posibilidad de acabar en la cárcel por abrir un puesto de limonadas o que acabes arruinado. Y la posibilidad de ruina al abrir un negocio de limonadas es real. Entonces, esa sobreregulación, que en teoría está para proteger al consumidor y que todo vaya bien y que todo vaya engrasado, ha acabado por completo con la voluntad de las personas de avanzar un poquito por su cuenta. No nos dejan hacer, no nos dejan prosperar. Siempre tiene que ser un prosperar tutelado. Pero yo creo que es que no quieren que prosperemos. Existe esa Porque- posibilidad también. Pero de nuevo, no quiero... Bueno, he dicho creo, no he dicho sé. Ya. De nuevo, estaría dispuesto a admitir eso, pero mi escepticismo me lleva a creer que no son tan malos. Sí son incompetentes. En este caso yo creo que Pero en Europa no quieren que emprendas. Es que es una cosa... yo creo que ha llegado O sea, el punto... tú en que mira, Europa piensa es en España ahora. O sea, han es un subido la cuota de mastodonte, autónomos. claro. Es imposible la factura electrónica. El Verifactu ese. El pagarle el IVA. O sea, es que es obvio, es que hay un plan. O sea, quieren que dependas del Estado. Yo lo atribuyo más bien a la estupidez. Y me explico. El caso de España. Es imposible saber... Tú cuando ganas las elecciones es como si ganaras la lotería. De repente tienes recursos ilimitados para repartir entre todo aquel que te apetezca dárselo. No hay ninguna ley o ninguna ciencia que diga cuántos ministerios hay que tener en un país para que el país avance. Ni siquiera se sabe cuántos asesores tienes que tener como presidente. Puedes tener 10 o 1000. ¿Cómo No, es el caso? Como es el caso. No sabemos cuántos hay. Ni idea. Entonces, cuando ganas las elecciones y empiezas a repartir tu cuota de poder y la pasta que tienes entre todos tus amigos, al final tienes una sobredimensión colosal de personas que están sentadas en sus despachos. De hecho, dices aquí, 15.000 millones de euros destinados a sindicatos y asociaciones afines al gobierno. Correcto. Y, Pero ya no son solo esos. 150.000 personas colocadas Claro. en cargo. 150, todo esto es de investigación. Claro, por 150.000 humanos, Sí, sí, sí. terrícolas, Que están en cargos públicos. que están haciendo así. Entonces, si estuvieran haciendo así y chuparan del bote y se callaran la boca, yo hasta lo entendería. Porque, claro, todos tus amigos querrán comer y te han llevado hasta donde estás. Entonces,
les debes algo, ¿no? Bueno, ok, pongamos que es inevitable colocar a todos los amigos. Pero que no hagan nada. Pero que no hagan nada. El problema es que hacen. Y ese hacer, Europa, por ejemplo, está claramente sobredimensionada. Hay un youtuber chipriota, Fidias, que tiene la inteligencia y la mentalidad de un Pokémon. Es un tipo muy graciosete, se ganó la fama haciendo vídeos en los que perseguía a Elon Musk o se colaba en el metro de Nueva York, cosas así, vídeos virales de mierda. Y el tío ha terminado en Europa. Es diputado del Parlamento Europeo. Y entonces va con su cámara y tal, y yo no sé aquí, jejeje, no sé cómo es esto, pero aquí me han dado un dinero, que tengo estos dineros para repartir y no sé cuánto, y aquí, fijaos, está vacío, lo que hace Alvise un poco, pero menos agresivo, es gracioso, es simpático e intenta de algún modo explicar a la gente cómo funciona el Parlamento Europeo. Y cuando lo explica, no das crédito, dices, esto es imposible, sostener a esta rémora, a esta manada de news que están aquí chupando del bote y no hacen nada, sí que hacen. La ley de las cookies y la ley del tapón. Y cosas peores. Y la ley del tapón y todas esas cosas que son fruto básicamente de la incompetencia y el aburrimiento. Y eso lleva a que Europa se quede atrás. Cuentas Claro. en tu libro que en el 2008 Europa y Estados Unidos en términos de PIB estaban igual. Sin embargo, ahora, en este momento que estamos haciendo esta entrevista, 2025, Estados Unidos está un 50% por encima. Pero eso no es... A ver, no basta ir a cualquier ciudad asiática, dentro de lo que sería el segundo mundo. Yo he estado recientemente en Bangkok, en Kuala Lumpur, y es humillante para Europa ver el despunte de esos rascacielos absolutamente colosales que te dejan boquiabierto, Bueno, las Europa infraestructuras. es donde veranean los ricos del mundo, básicamente, ¿no? Claro. Europa se ha quedado un poco para eso. Claro, es un sitio viejuno, medio pintoresco por esas callecitas y Mandar tal. a los niños a estudiar aquí, Sí, a emborracharse en Madrid. pero luego, o sea, tú ves el despunte de las ciudades. Ya no digo China. China es absolutamente... es otro planeta. China, nada que ver con el resto del mundo. Pero una ciudad asiática de un país relativamente modesto, se mea en cualquier capital europea, en infraestructura, en crecimiento, es que es absolutamente abrumador. Simplemente Kuala Lumpur, las Petronas. Las Petronas, que son un coloso de acero, tienen 25 años. Ya hace 25 años eran capaces de construir rascacielos que no solo se hablaban de tú a tú con los que construíamos en Europa, sino que los sobrepasaban por goleada. Y eso es algo que simplemente basta con ir allí y verlo. Y está a la orden del día. Entonces, tú llegas a Europa, ves lo que está ocurriendo y dices, ¿por qué? ¿Por qué de las 500 empresas tecnológicas más punteras del mundo no hay ni una en la Unión Europea? Porque no han tenido tiempo de rellenar la regulación. ¿Por qué Spotify tuvo que huir despavorida? ¿Por qué? Fácil. Porque en la carrera tecnológica hay un cojo regulándolo todo. Y hasta donde yo sé, nunca un árbitro ha ganado ningún encuentro. Y sin embargo, la mayor parte de la población no clama en contra de esto. Claro. Por lo que hablábamos antes, el Claro, SOMA, el la SOMA. beca, la subvención, Claro. la ayuda, el enchufe, el cargo público. O que básicamente se han acostumbrado a un nivel A lo que sordo, hablamos de la mediocridad, a ¿no? un nivel sordo de incomodidad que resulta lo suficientemente tolerable. A un ruido blanco. Correcto. Un tema claro es el de los impuestos. Los impuestos, usted puede estar muy de acuerdo en que sean un porcentaje X. Yo creo que debería ser el menor posible para que el Estado no te mate y te dé los recursos para que tú seas capaz de sacarte las castañas del fuego. Por ahí está más o menos mi nivel de tolerancia. Yo me fui en la época de Rajoy. Llego a plantearme ahora huir fiscalmente y no paro ni en Paraguay. Es decir, es terrible. Pero ya en la época de Rajoy aquello, bueno, estaba Montoro y claro, yo tuve que huir, tuve que marcharme porque vi que la única alternativa para emprender en este país era hacerse el autónomo, la sociedad, que luego no viniera un señor a decirte que no, que la sociedad era interpuesta, es personal y que sin ti no funcionaría y que por lo tanto tienes que tributar de la otra cosa. Es decir, una persecución tremenda. Yo cuando era empresario aquí, estuve 11 años en Madrid con una empresa.com, yo cada 3 meses recibía una notificación de Hacienda. Ahora es peor, ¿eh? Ahora es mucho peor. Bien. Cada 3 meses yo recibía una notificación de Hacienda que pagaba por lo que la pagan todo el mundo, Para quitártelo en medio. para que se callen, dejen en paz. ¿Qué son? 600 euros, toma, métetelos por el culo, déjame en paz, quiero seguir respirando.
Todo esto es el pan nuestro de cada día de los empresarios en España. Eso es así. Puedes recurrir, pero inicias un proceso Es David contra Goliat. legal tan drenante que prefieres pagar, aunque no tengan razón ellos, que no la tienen, pero tú pagas. Llevo 7 años en Chipre. ¿Cuántas notificaciones he recibido yo de la Hacienda de Chipre? 0. La fiscalidad de Chipre es de las mejores de la Unión Europea para los que vayan a emprender allí. Y a raíz de ello se ha llenado de personas que, como yo, han huido de la rapiña del Estado voraz que pretendía arrebatarles la mitad de su vida. Porque no estamos hablando ni de dinero. Sí, es tiempo. Estamos hablando del tiempo de vida, que lo dedicas a alimentar a la clase extractiva. Si en España yo tengo que pagar el 50% para unos servicios que yo considero mediocres, y en Chipre pago un 12% por unos servicios que no están mal, pues chico, ¿dónde me voy a vivir? Quiero decir, ¿por qué uno tiene que permanecer en la compañía telefónica que tiene mala cobertura y que le cuesta más pasta? No tiene lógica. Bueno, esa es la lógica de la teoría de las banderas, ¿no? Que dice que los estados son empresas que se dedican a proveer servicios y que uno tiene que elegir qué empresa elige. Y básicamente es eso. Ya no son la madre. A la madre eran antes, cuando salían los niños a cantar el cara al sol, la bandera y no sé qué y todo eso, y entonces te convencían de que la madre patria, y tú le rendías pleitesía a la madre patria. Pero ha dejado de ser eso hace 50 años. Ahora ya no nos creemos esa trola. Es evidente que son empresas. Son empresas cuyo propósito es medrar a tu costa y convertirte en cautivo, en un ser cautivo. Y en muchos casos es así, porque hay muchas personas que no pueden permitirse el lujo de pirarse a otro sitio cuando encuentran que la situación es abusiva. La gente, cuando yo me fui, empezaron todos a protestar, muchas personas a decirme una frase que además es doblemente mentira. Te vas a un paraíso fiscal para no pagar impuestos. 1. Chipre no es un paraíso fiscal, está en la Unión Europea. De hecho, la rapiña, la voracidad del Estado español podría llegar hasta mi cuenta bancaria en Chipre y arrebatarme el dinero de allí si lo consideraran oportuno. Fíjese lo expuesto que estoy. En la Unión Europea, con un CIF español, con un CIF europeo, con un IBAN europeo. Bueno, entonces, paraíso fiscal, aunque lo fuera, la existencia de paraísos viene determinada por la existencia de infiernos. Pero es que además paraíso es una mala traducción del inglés, no es tax haven, no es haven de cielo, es haven de refugio. Sí creo que estoy refugiado. Pero bueno, la segunda parte de la mentira es para no pagar impuestos. Yo sí los pago, pero los pago donde consumo los servicios. Si yo uso las carreteras de Chipre, la sanidad de Chipre, los bomberos de Chipre, la policía de Chipre, ¿a santo de qué cojones tengo que pagarla en España? Y la territorialidad de los impuestos es la base de los impuestos de todas las naciones del mundo, excepto 2 en el mundo. Eritrea y Estados Unidos. Vamos a recomendar libros y seguimos charlando contigo, que tengo aquí un montón de cosas. Derechos, woke, anti-woke, feminismo, batalla cultural. Vamos a por ello. Espacio ofrecido por vivirconabundancia.com. Bueno, nos gusta recomendar libros. Fabián, yo voy a recomendar unos cuantos para aprender sobre estos temas. Seguro que coincidiremos. Y luego, si te parece, tú me recomiendas los tuyos favoritos. ¿Te parece? Sí. Mira, yo he traído aquí varios. 1984 y los recomiendo. Ahí coincidimos. Claro, porque, mira, yo digo, uno no puede nombrar lo que no sabe que existe. Y a mí 1984 me regaló cuando lo leí términos como Gran Hermano, términos como neolengua, términos como policía del pensamiento y términos, bueno, como todos los ministerios que tiene, pero sobre todo el Ministerio de la Verdad, que lo traigo aquí, que claro, cuando entiendes el Ministerio de la Verdad, entiendes también lo que está pasando en este momento. El doble pensar, por ejemplo, es algo que se aplica constantemente. Y el delito de pensamiento. Y el delito de pensamiento, sí. Es una maravilla de libro. Bueno, he recomendado uno, hoy me permito el lujo de recomendar uno de los míos, que en este caso es El Sorprendedor, que escribí junto con Rubén Chacón, donde Lume vive en la isla de Apatia, donde el conformismo se considera una virtud.
juventud y donde los habitantes de Apatia se hacen controles de preapasionamiento, porque lo que peor está visto en la isla de Apatia, donde vive Lum, el protagonista de este libro, es estar apasionado, y tienen cines 24 horas para prevenir la pasión, donde ponen, entre otras, historias de emprendedores que fracasaron, por si te da un arrebato de pasión, tengas siempre algo disponible 24 horas. Y quería recomendar otro libro, que es Los dueños del planeta, de Cristina Martín Jiménez. Un poco en la línea de lo que hablábamos antes, del Club Bilderberg, no sé qué. Yo creo que está bien leer este tipo de cosas como para ampliar la mente y darnos cuenta de que podría haber otra realidad detrás. Recomiéndame libros. Bueno, 1984 desde luego me parece fundamental. Es todo lo que hemos hablado, es que es curioso, porque yo cuando lo leía en mi adolescencia decía qué exageración, qué cosa tan esperpéntica, pero luego se han ido cumpliendo tantas cosas. Es como en Un mundo feliz también, si te paras a analizarlo, hay unos paralelismos terribles con la sociedad actual, pero terribles y además muy claros. Hay quien dice que Huxley, dado que formaba parte de las clases extractivas, de algún modo hizo un manual de instrucciones sobre cómo debían desarrollarse los hechos con un mundo feliz. Esto que llaman primado negativo, quizá, o primado positivo. Pero bueno, La rebelión de Atlas creo que es un libro muy interesante. ¿Por qué recomiendas La rebelión de Atlas? Que me parece una buena recomendación. 3/4 de lo mismo. Una vez que lo estás leyendo, empieza a hacer clic en tu cabeza y decir, coño, ahora entiendo. Ahora entiendo. También como V de Vendetta. Cuando yo leí V de Vendetta, me resultó tan similar a los acontecimientos acaecidos en Atocha en su momento que resultaba escalofriante. Y Las uvas de la ira es mi novela favorita, la gran novela americana por excelencia, y retrata de un modo, a mi entender, muy fidedigno la desesperación, el fenómeno de la desesperación, al que no hemos llegado y creo que no llegaremos en Occidente ya. Pero es cierto que es lo que vino antes y es lo que preparó lo que luego sería la abundancia que nos llevaría a la situación en la que nos encontramos actualmente. Pero Las uvas de la ira también sirve de recordatorio de hasta dónde puede llegar el ser humano cuando la avaricia toma el control. Y creo que también es importante recordar eso. Bueno, si te está gustando lo que estamos hablando con Fabián Cebarrio, tengo una cosa para ti. Se llama ippformacion.com/regalo. Todos los días mando un correo con un vídeo, con un libro, con una anécdota, algo que he aprendido entrevistando a Fabián, por ejemplo, o a cualquier otra persona. ippformacion.com/regalo. Además, ahí encuentras varias formaciones gratuitas sobre desarrollo personal, profesional y financiero. Más de una docena de formaciones gratuitas. ¿Por qué son gratuitas? Obvio, porque cuando te la acabes y veas la calidad de las cosas que hacemos aquí, te mandamos un email para que te compres una de pago. Pero de momento la gratuita te la llevas. Hay formaciones de desarrollo personal, hay una prueba gratuita del Máster de Libertad Financiera, hay un ebook gratis sobre creencias, otro sobre cómo mejorar tu situación financiera en tu familia. Un montón de información, ippformacion.com/regalo. Seguimos charlando con Fabián. La entrevista, ofrecida por masterdelibertadfinanciera.es. Bueno, hablas, Fabián, de que solo hay 3 derechos. Derecho a la vida, o 3 derechos que deberíamos defender desde el punto de vista del Estado. Derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y dices, y cito literalmente, lo que los convierte en fundamentales es que no exigen que nadie actúe para garantizarlos, solo que se abstengan de violarlos. Con que me dejen vivir yo ya estoy contento. Es cierto. Y sin embargo, hay una sobresaturación, hay una inflación de derechos, que hablas también de esto. La inflación de los derechos lo que provoca es que los derechos fundamentales, los que de verdad importan, el derecho a la propiedad, a la vida y al movimiento, se vean devaluados. Porque creemos que tienen la misma... Es como con el dinero, ¿no? Funciona igual. Correcto. A más billetes el que tienes vale menos, a más derechos el real vale menos. Por ejemplo, el derecho a la vivienda, lo que realmente dice la Constitución es que tú tienes derecho a tener una vivienda. Nadie te puede prohibir tener una vivienda. Eso creo que es fácil de entender. Eso no quiere decir que tenga que pagártelo un tercero, porque ahí lo que estarías haciendo es obligar, mediante la coerción, mediante la fuerza, a que un tercero construya y financie tu vivienda. Y por ahí no van. Sin embargo, la izquierda interpreta de ese modo, curiosamente. No, es que la Constitución dice que el Estado le tiene que dar a usted una vivienda, y eso no es así. Entonces, si inflamos estos derechos que no tienen un correlato real o que directamente lo que hacen es coaccionar a un tercero para obligarte a darle tú esas cosas que creen que tienen derecho, lo que haces es devaluar
los derechos fundamentales. Pero eso lleva a la hipertrofia del Estado, donde las clases extractivas están felices y contentas, Claro, y eso llorondas. es el jolgorio, No, ¿no? por supuesto, faltaría más, porque ellos son los que los que terminan por repartir el pastel. ¿Eres un ateo del Estado? Oh, sí, desde luego. Sí, sí, ¿Agnóstico sí. o ateo? No, ateo. Pero yo no creo que el Estado no deba existir. No defiendo que nos vayamos a vivir en una gruta. Lo que sí creo es en un Estado que no existe y que no va a existir nunca, pero me gustaría que existiera, que deje prosperar a las personas, que se limite a mantener, digamos, la propiedad privada, la libertad de movimiento, la libertad de expresión, y que se inmiscuya lo menos posible en lo que los ciudadanos quieran hacer. Que sea quirúrgico a la hora de limitar los derechos y libertades de las personas. Vamos perdiendo, ¿no? Totalmente. ¿Lo llevas bien, lo de ir No, está perdiendo? totalmente perdido. Está totalmente perdido. Por eso digo que la única rebelión posible es la personal. Si un Estado te corroe, te vas. Votas con los pies. Creo que no hay una forma de hacer más daño a la clase extractiva que cortarle su fuente de financiación, yéndose a otro lugar. Que allí hay otra clase extractiva, no lo niego, pero si me extrae menos, chico, he salido ganando yo. En la línea de lo que hablábamos antes, de que el poder necesita polarizarnos y dividirnos, yo tengo la teoría de que toda esta ideología que se va lanzando todo el rato, pues, sobre los animales, sobre el feminismo, sobre la sexualidad, sobre el dinero, o sea, hay como un mare magnum de ideología, ¿no? Una de las que más han calado socialmente es el tema del feminismo. Y a mí me gustaría que explicaras ¿cuál es tu posicionamiento al respecto? Tú dices en tu libro, soy antifeminismo. Totalmente. Y criticas el feminismo de trinchera. Correcto. Ayúdame a entender esto a una persona de buena voluntad que escucha esto por primera vez en su vida y está a punto de pasar al siguiente vídeo. El feminismo no es necesario. Nunca lo fue. La defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, la defensa de esa igualdad plena, la defendían machirulos heteropatriarcas hace un siglo. Los padres fundadores de la Constitución de Estados Unidos lo que dicen es que todos los ciudadanos son iguales en la ley. Todos son iguales. Creo que eso ya está. Con explicar eso, basta. El feminismo de trinchera. ¿Qué significa de trinchera? Bueno, todos tenemos la imagen y no tengo por qué comprometerme en este momento para hacer una caricatura, porque ni siquiera creo que sea necesaria. Vale. Todos lo hemos O sea, el subvencionado. Sí, el subvencionado, pero sobre todo militante, radical, extremo, vocinglero, vociferante, sobacos morados, ¿vale? Todos lo conocemos, todos tenemos esa imagen, ¿vale? De la Charo enloquecida gritando que el ADN del hombre es violador. Eso es innecesario, pero lo entiendo. Y ya volvemos aquí a esto, yo no lo comparto, pero lo entiendo. Este feminismo es revanchista y proviene de muchos años de represión que han estado ahí y que nadie niega. Los movimientos sociales, como me encargo de explicar en el libro, y además voy muchísimos ejemplos, son pendulares. Funcionan con un péndulo. Y funcionan con un péndulo porque, de nuevo, las sociedades se comportan como las personas. No hay nada que provoque más satisfacción en las personas que ver a tu enemigo retorcerse de dolor cuando él te ha causado ese dolor. Entonces, lo que busca el feminismo es que los hombres que en su momento reprimieron a las mujeres ahora sufran, padezcan, lo pasen mal, estén jodidos. Pero es innecesario. La igualdad entre hombres y mujeres fue planteada por el liberalismo clásico y podría haberse continuado por ahí perfectamente sin echar mano de la revancha. O sea, que se hace para volver a radicalizar y a polarizar la sociedad. Claro, sí, por supuesto. Sí, para que estemos peleados entre nosotros mientras alguien echa gasolina a los dos bandos. Correcto. Sí. Hablas en tu libro de diferentes engranajes, el engranaje de los valores tradicionales, de la propiedad privada, de las minorías ruidosas. ¿Me explicas en pocas frases cada uno de estos? No sé si podría. El de las minorías ruidosas es una cosa interesante. Me centraría en él. Venga. La mayoría de los cambios sociales tienen lugar porque una pequeña porción de la población, y además esto está estudiadísimo, una pequeña porción de la población tuvo una idea o le molestó una cosa y decidió luchar para conseguir el cambio. Ese pequeño porcentaje de la población es lo suficientemente ruidoso como para estar chinchando a lo largo de mucho tiempo hasta que las personas, vamos a llamarlas normales, aunque sé que es políticamente incorrecto el término, pero bueno, nos entendemos. Para andar por casa nos sirve el término normales. Las personas que les da un poco igual todo, que están a su bola y que quieren llegar a casa para quitarse los zapatos, esa gente no es nada.
En realidad no es nada. Se distribuye, todo en esta vida se distribuye en una campana de Gauss. Todo. La inteligencia, hay muy poquitos muy tontos y muy poquitos muy inteligentes. La mayoría de la gente va tirando. Altos, 3/4 de lo mismo. Enanitos, jugadores de la NBA, y en el medio estamos todos los demás. Y todo en general se distribuye en una campana de Gauss. Y las ideologías ocurre 3/4 de lo mismo. En un lado está Elisa Beni y en otro Donald Trump. Y en medio, pues hay gente que le importa todo 3/4, da igual. O sea, déjeme en paz, no me venga a mí con sus mierdas. Lo que ocurre es que esas minorías chiquitinas que están ahí hacen muchísimo ruido y causan muchísima fricción y están molestando todo el santo día. Escúcheme, oiga, que yo soy transexual, que mire, que yo soy no binario. Y están ahí, dale. Y generan una sensación de que el problema es infinitamente mayor de lo que es. Pero la cantidad de personas a las que afecta determinada cosa es irrelevante. Irrelevante estadísticamente hablando. No digo que les joda. Evidentemente les tiene que joder, si no, no estarían dando molestando todo el día. Pero esa cantidad de personas, de cualquier cosa, quiero decir, que incluso los antiabortistas, si quiere que no ponga ejemplos woke, voy a poner también ejemplos de la derecha. Antiabortistas dando todo el santo día. Y parece que hay una población enorme de personas que son antiabortistas. No necesariamente. Hay muchas personas que creen que es una cuestión de plazos. Hay muchas personas que ni se lo han planteado ni piensan planteárselo en su vida y les trae completamente al pairo porque es un problema que no les va a afectar, no van a verlo nunca, y si les afecta tomarán la decisión en ese momento basada en lo que piensen en ese momento. Pero la inmensa mayoría de la gente es un tema que ni les viene ni les va. Y sin embargo están las minorías ruidosas ahí dando caña todo el día. ¿Y por qué son tan importantes? Y porque producen el cambio. Son esos los que producen el cambio. Y lo producen a su favor. Y parece que ese cambio ha tenido lugar por medio de un consenso, pero no ha sido así. Ha sido porque la mayoría de la gente normal, vamos a llamarla así, le dio igual y decidió que era mejor, mira, toma, para ti, y cállate y déjame en paz. Y deja de chillar de una puta vez, que quiero dormir tranquilo. Y así funciona gran parte de los cambios sociales a los que asistimos. Para ir cerrando, Fabián, planteas la fórmula de que la felicidad es igual a calidad de vida menos envidia. Y sin embargo, lo de la envidia parece que está como a la orden del día. Es un componente importante, sí, es un componente importante en nuestras vidas. Y deberíamos intentar erradicarla en la medida de lo posible. Medimos el éxito en muchas ocasiones por el éxito que ha tenido el vecino. Y ese éxito, además, cuando ese vecino fracasa, de algún modo, lo que suscita en nosotros es la sensación de que no estamos tan mal como creíamos, porque él está peor. Entonces, al comparar nuestra posición o nuestros éxitos o nuestros fracasos con el de enfrente, lo que logramos es alegrarnos de su miseria, porque eso nos coloca a nosotros en un nivel superior. Yo creo que con mirar hacia atrás y sentir que tu vida ha sido plena, que has vivido lo que tenías que vivir, con eso tienes que darte con un canto en los dientes. Y la comparación, el césped siempre va a estar más verde en el del vecino. Siempre, por algún motivo, ese tío que visitas a tu amigo, joder, aunque le haya ido mal en el curro, la pantalla de la tele va a ser más grande. Y te va a joder y te vas a comparar con los Jones constantemente. Y siempre vas a estar angustiado. En lugar de eso, macho, mira hacia atrás en tu propia vida. Tómate tú como el baremo. Estoy mejor que hace unos años. He conseguido cosas que antes no tenía. Pues con eso, tío, pa'lante. Y para cerrar, explícame, lo has mencionado antes y me gustaría que lo explicaras, que la única rebelión posible está en lo personal. Sí. Porque muchas personas se sienten, Fabián, abrumadas con todo el cambio. Mira, esta mañana me he encontrado con una persona que conozco en la calle y me ha dicho, joder, macho, es que me lo ha dicho, mira, literalmente hoy me dice, estoy angustiada, es que cuando no es que me cortan la luz, es no sé qué, no sé si ahora va a haber guerra. Digo, pero ¿estás bien? Dice, no, la verdad que no, estoy como angustiado. ¿Qué le dirías a todas estas personas que todos estos engranajes de Occidente que ya ven que empiezan a chirriar, que no están engrasados y sienten angustia? Puedo entenderlo. Puedo entenderlo. Pero quizá el truco en este caso sea fijarse unas expectativas realistas. Esas expectativas pueden ir creciendo a lo largo del tiempo. Los procesos de cambio son normalmente muy largos. Y yo, por ejemplo, en mi caso, mi planificación vital es a muchos años vista. Siempre establezco objetivos que sé que puedo cumplir, aunque me cueste un montón. Pero, por ejemplo, la vuelta al mundo, que todo el mundo dice, en 2 años has dado la vuelta al mundo. Primero, el mundo es más pequeño de lo que parece. Pero segundo, estoy convencido de que si pones los cafés que un camarero pone en una mesa
a lo largo de todo un año, los pones uno encima de otro, la pila debe ser extraordinaria, debe ser enorme, sorprendente. Por lo tanto, si tú estableces unos planes a un plazo razonable, unos planes que sabes que vas a cumplir y pones todo tu empeño en ese cambio, al final vas a prosperar. Forma parte de la vida prosperar. Forma parte, a pesar de que las circunstancias adversas, que no puedes cambiar, estén ahí. Pero los estoicos nos enseñaron que esas circunstancias adversas no deben preocuparte. Si no está en tu margen de maniobra cambiarlas, chico, solo debes centrarte en tus opiniones, en tus cogniciones, en aquello que sí puedes cambiar, lo que está dentro de ti. Entonces, puedo entender que muchas personas ante el cambio se vean abrumados, pero no tienen que cambiar hoy, ni mañana, ni pasado. Que establezcan un límite a un plazo medio, largo, un límite de algo. Por ejemplo, la vuelta al mundo yo la planifiqué 2 años antes. Empecé a trabajar en ello 2 años antes. Y a pensar en cómo hacía y me fijé una fecha y esa fecha iba a misa. Iba a misa. Ese día yo iba a salir, pasara lo que pasara. Entonces tenía que trabajar para que ese proyecto se cumpliera. 3/4 de lo mismo con entregar un libro a tiempo. Tienes que entregarlo en ese día y tú tienes que hacer todo lo posible para tal. Entonces, los cambios son abrumadores para todo el mundo. Y es cierto que la sensación que nos provocan los medios de comunicación, que por cierto no hemos hablado de eso, pero son para echarles de comer aparte, la agenda manipulada que tenemos a nuestro alrededor para hacernos pensar que todo va a colapsar, cuando no es cierto. No es cierto. En el libro tengo decenas de ejemplos de titulares que llegaban a la prensa a lo largo de las últimas 2 décadas anunciando que Manhattan iba a sucumbir, que iban a desaparecer todas las islas de la Polinesia, que habría 50 grados en diciembre. Cosas absolutas que nada, no se ha cumplido, nada, ninguna de ellas. Y sin embargo insisten, siguen en ello. Es decir, la estrategia del miedo, que también en el libro hablo largo y tendido de ella, está presente constantemente a la hora de generar esa sensación de, Dios mío, estamos indefensos, solo nos puede salvar Papá Pitufo. Vamos a seguir votando a Papá Pitufo para que nos salve. Entonces, todo eso puede resultar abrumador. Sean un poco más escépticos, adopten el libre pensamiento, planifiquen a largo plazo y todo irá bien. Fabián, gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta otro día. Pues hasta aquí ha llegado nuestro programa con Fabián. Hemos aprendido cantidad de cosas, entre ellas la ventana de Overton, hemos aprendido el término clases extractivas, hemos recordado el Soma, la cárcel de oro, 1984, V de Vendetta, rebelión de Atlas, las uvas de la ira. Hemos aprendido también que hemos asumido socialmente que la mediocridad la hemos convertido en algo normal. Hemos recordado que la depresión y la obesidad son 2 de los grandes problemas de Occidente, que son 2 problemas de abundancia. Hemos hablado también del engranaje de las minorías ruidosas, pero sobre todo hemos recordado, y esto es lo que quiero dejar para el cierre, que la única rebelión posible a todo lo que está pasando es la personal. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo sabes, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es una tribu, esto es pensamiento positivo. Si te ha gustado este vídeo, ve ahora mismo a ippformacion.com/regalo y apúntate a mi mail diario donde te mando cada día un mensaje con información de valor sobre desarrollo personal, profesional y financiero. Cada día un email con mucho valor. Además, en ippformacion.com/regalo podrás apuntarte gratis a otras formaciones de desarrollo personal, profesional y financiero. ippformacion.com/regalo.